El tema que voy a abordar hoy es el título octavo de la Constitución española, relativo a la organización territorial del Estado. Ya vimos que en el artículo 2 de la Constitución se hacía referencia a que la misma se fundamentaba en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero al mismo tiempo reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones que la integran, y además de la solidaridad entre todas ellas. Partiendo de esa base, el título octavo de la Constitución se refiere a la organización territorial del Estado y es lo que ha dado lugar a la constitución de lo que son las comunidades autónomas, porque esta organización territorial era completamente distinta antes de la entrada en vigor de la Constitución. Esas 17 comunidades autónomas que existen actualmente en el Estado español, aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, pues vamos a ver lo que al respecto, lo que nos dice el título octavo de la Constitución. Bien, pues empezamos diciendo que respecto a esa organización territorial hay unos principios generales y señala que el Estado, según el artículo 137, se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Entonces decía que se constituyan, pero bueno, municipios, provincias y comunidades autónomas. Y todas esas entidades, tanto unas como otras, gozan de autonomía para la gestión lógicamente, de sus respectivos intereses. En base también, o sobre la base, mejor dicho, lo de dispuesto esa solidaridad entre las nacionalidades y las regiones, a la que se hace referencia en el artículo 2, se establece en el artículo 138 que dice que el principio de solidaridad, y aquí dice que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del derecho insular. Supongo que cada uno tendrá su opinión respecto a esta materia, pero aquí las cuestiones de pensamiento son independientes, pero lo que sí nos dice es a quién le corresponde garantizar la realización efectiva de ese principio de solidaridad. ¿A quién? Al Estado. Y después en el número 2 dice que las diferencias entre los estatutos de las diferentes comunidades autónomas no podrán en ningún caso implicar privilegios económicos y sociales. Eso dice la Constitución. Por otro lado, en el artículo 139 nos habla de esa igualdad, prolongación del artículo 14, cuando nos dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español, y que por otro lado ninguna autoridad podrá adoptar medidas que de forma directa o indirecta obstaculicen la libre circulación y establecimiento de las personas y libre circulación de bienes en todo el territorio español. Acordáis en esa libertad de circulación a que se hace referencia en el artículo 19 como uno de los derechos consagrados. Bien, pues empieza después en el capítulo 2 hablando de la administración local, la más cercana a nosotros, a esos municipios, a esas provincias. ¿Por qué? Porque el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas, ¿no? Bien, pues lo primero hace referencia a los municipios y nos dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios y gozarán de personalidad jurídica plena. Esta es preguntita entre provincia y municipio. Aquí se habla de personalidad jurídica plena frente a la propia que veremos después. Bien, y aquí sabemos que el gobierno y la administración de los municipios corresponde a los ayuntamientos que están integrados, lógicamente, por el alcalde y los concejales, ¿no? Y los concejales serán elegidos por los vecinos mediante ese sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma que viene establecido en la ley. Y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Bueno, eso es sobre esto para los que funcionan en régimen de concejo abierto, porque si no, los alcaldes son elegidos, podríamos decir, en una segunda etapa por los concejales, pero
en quienes funcionan en régimen de concejo abierto son directamente elegidos por los vecinos. Bueno, habla después que la ley regulará las peculiaridades, las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Si vamos a la ley 7.1985, reguladora de las bases del régimen local, pues se hace referencia a ese sistema de gobierno en régimen de concejo abierto. Creo que es artículo 30 y siguientes por ahí. Al lado de los municipios está la provincia y nos dice que es una entidad local con personalidad jurídica propia. El otro era plena, esta la tiene propia. Lo digo a efectos de test, que está determinada por la agrupación de municipios y es la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Pregunta, ¿cuál es o en qué ámbito se desarrolla esa división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado? En el ámbito de la provincia. Y hay una cosa que lo pone mucho, que es cualquier alteración de los límites provinciales, habrá de ser aprobada por las Cortes Generales y además mediante ley orgánica. ¿De acuerdo? Sabemos que el gobierno y la administración corresponde a las provincias, a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, sobre todo las provincias, diputaciones forales que hay por ahí u otras formas, dejando a un lado, lógicamente, las provincias que sean comunidades autónomas. Y se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, pues mancomunidades, comarcas, etc. Y se habla que en los archipiélagos las islas tendrán su administración propia en la forma de cabildos o consejos. Las islas, la forma de administración propia se encomienda a los cabildos en Canarias y a los consejos o consels en Baleares. Y por último se hace referencia a que las haciendas locales, la pasta, para poder hacer cosas, deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los tributos del Estado y las comunidades autónomas. La ley de haciendas locales, bueno, pues es un lugar donde se reflejan, sobre todo a lo que se refiere a los municipios, lógicamente, todos esos tributos entendidos en sentido amplio como impuestos, tasas y contribuciones especiales.